queremos escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios en esta hora? Gloria a Dios. Gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Busque por favor en el libro de los Salmos, el capítulo 119, por favor. Dándole continuidad a los temas que estamos aprendiendo. En el verso 40. Este miércoles estuve hablando sobre la importancia de entender el poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. De manera que esta palabra, dice la palabra del Señor, que convierte el alma, convierte el corazón del hombre. Que es una palabra que no solamente te da sabiduría, sino que tiene la capacidad de transformar el corazón del hombre, siempre y cuando nuestro corazón lo quiera de esa manera. Tú puedes leer la Biblia por simplemente adquirir conocimiento, pero también puedes leer la Biblia con la intención de que esta palabra cambie tu corazón. Pero bueno, si combinas las dos cosas y dices, bueno, quiero también conocimiento, pero no solamente me quiero quedar en el conocimiento, sino que deseo de mi alma y de mi corazón que esta palabra transforme mi vida también, ¿verdad? Porque el quedarnos simplemente con el conocimiento no nos ayudaría en mucho. El llevarlo a la práctica, ahí hay el cambio en nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, yo les enseñé el miércoles, en lugar de decir estudiar la palabra de Dios, diga, me voy a alimentar de la palabra de Dios, porque es un alimento para nosotros. Y cuando usted se alimenta de la palabra de Dios, ¿sabe qué pasa? Hay vida, porque está comiendo de la palabra de Dios. ¿Sí? El estudio es aprender cada día de la obra de Dios, pero el alimentarse, usted le está dando la prioridad de que la misma palabra de Dios ya sea parte de ti. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es el verbo, es la palabra de Dios. Cuando tú te alimentas de la palabra, estás haciendo a Jesús que sea parte de ti. Amén. Cuando usted lea su Biblia, léala con la intención de alimentarse de ella. De entender que si no te alimentas de ella, en muy poco tiempo tu vida se empezará a secar y a morir porque necesitas el alimento espiritual. Amén. Cuando lo vemos de una manera de necesidad en mi alma, porque si no, mi alma muere al no estudiar la palabra de Dios, a no alimentarse de ella, créame que toma otro sentido en el espíritu. ¿Sí lo entiendes? Porque ya no va a ser si tengo tiempo leo, si tengo tiempo o chance leo, sino que va a ser para ti una necesidad hacerlo. Amén. Así como nos alimentamos de la comida. Cuando empezamos a hacer de esa manera nuestra lectura, créeme, empieza a hacer un efecto extraordinario en nuestros corazones. Y aparte adquieres conocimiento. Y esto cuando lo practicas todos los días, esa palabra que es viva y eficaz empieza a dar fruto en cada uno de nosotros, hermano. Por eso tenemos que entenderlo, cómo estamos estudiando, leyendo la palabra. Si simplemente lo leo por cumplir, lo leo por simplemente aprender, o lo leo porque es mi alimento espiritual. La necesidad de estudiar la palabra de Dios. Aquí nos dice en el libro de los Salmos 119, verso 40, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, o sea, su palabra, vivifícame. ¿En qué? En tu justicia. Vivifícame, dame vida
en tu justicia. ¿Por qué? Porque he anhelado tus mandamientos. He anhelado, he deseado la palabra de Dios. Con ese mismo amor, con ese mismo anhelo, vienes a la presencia de Dios, a su palabra, y entonces ya no es simplemente estoy estudiando la Biblia, no, estoy anhelándola, la estoy amando porque esa palabra es mi alimento y la anhelo. Como nosotros anhelamos, ¿a poco no llega la hora de la comida y estás anhelando, deseando que se haga? ¿A qué horas come usted? ¿A las 2, 3 de la tarde? 5, bueno, unos más tarde, otros más temprano, pero está acostumbrado a un cierto horario. Cuando se está acercando el horario de la comida, empiezas a anhelarlo, a desearlo. Ay, ojalá que ya se haga la hora de la comida. Hay un anhelo, un deseo porque quieres ya comer. Amén. De la misma manera tiene que ser esta palabra para nosotros, ese anhelo de decir, anhelo ya leer la Biblia, la necesito. Amén. Ya no se hace, o a poco usted se malpasa. Bueno, algunos sí, pero la mayoría no, le aseguro. ¿Sí? Usted no es de como que, bueno, no comí hoy, hasta en la noche. Y luego para otro día, ¿qué hace? No, ¿para qué desayuno? No necesito desayunar. Mejor, hasta la noche como. Estoy seguro que no, estoy seguro que está al pendiente de sus horas. Y más si está trabajando en una compañía, hermano, 100% está esperando a la hora de la comida. ¿A poco no? Porque la anhela, está anhelando ya, dice ya. Le pongo estos ejemplos para que entienda qué es lo que se siente en el corazón cuando amamos la palabra de Dios, que llegamos a desearla de esa manera, a anhelarla de esa manera. Amén. Si tú todavía no la anhelas de esa manera, ahí está el problema, el por qué a veces no vemos cambios en nosotros. ¿Sí me entiendes? Tienes el conocimiento, pero no te alimentas de la palabra de Dios. Es mucha diferencia, mi hermano. Mucha gente tiene conocimiento de la palabra de Dios. Muchísima gente estudia la palabra. Pero eso es una cosa, y otra es que te alimentes. Sé de Cristo, pero otra cosa es que tengas a Cristo. ¿Sí me entiende? Sé del Espíritu Santo, pero otra cosa es que esté el Espíritu Santo en ti. Cambiemos nuestra forma de ver la palabra de Dios para llegar a decir lo que dijo el salmista: anhelo tu palabra. ¿Amo qué? Tu palabra. Y ya vimos que hay mucho beneficio en ello. ¿Qué dice el Salmo 12? Dice la palabra del Señor ahí, 12 verso 6. Salmo 12 verso 6 dice, las palabras de Jehová son palabras que limpias. En la otra vimos un versículo el miércoles donde dice sumamente pura. Aquí dice, las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. En la mañana vimos sobre el número 7, entre otras cosas, pero que veíamos que era el número de la perfección de Dios. ¿Sí? Cuando nos habla aquí, purificada 7 veces, hermano, es que no hay algo más puro, más limpio que la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar cuando tú te estás cada día alimentando de esta palabra que es 7 veces es purificada? ¿Qué va a pasar en tu vida? Me voy a limpiar, mi hermano. Se va a limpiar el alma, el corazón.
Porque la palabra de Dios dice es como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. No hay algo más limpio que la palabra. Entonces cuando yo la estoy alimentándome de ella, es lógico que tu vida se va a limpiar. Te estás limpiando de algo que es 7 veces limpio. Amén. Y así como cuando tú te alimentas que algo no es bueno para ti, eso te va a contaminar, te va a ensuciar. Pero aquel que se alimenta de la palabra de Dios todos los días, hermano, por automático, tu vida se empieza a limpiar. Vimos el miércoles, porque la palabra de Dios es sumamente pura. ¿Lo entiende? Cuando tú lo entiendes de esta manera y empiezas a alimentarte de la palabra de Dios, tiene que pasar algo en tu vida. Estás alimentándote de lo más puro que pueda haber en esta tierra. Nada más te puede purificar más que la palabra de Dios. Pero tienes que alimentarte de ella. Y muy pocos lo hacen. Muy pocos se alimentan de la palabra de Dios y por eso tienen una vida muy decadente espiritualmente, porque no están fortalecidos de la palabra. ¿Lo entiendes? La palabra es la que te da vida, hermano. Hay un versículo que leí, creo que la otra semana, que dice: es tu vida, porque la palabra de Dios es tu vida. ¿Cómo lo entiendes? Que si no me alimento de esa palabra, voy a morir muy pronto, hablando espiritualmente. Purificada 7 veces, la perfección del Señor. Ahora, ¿qué hay cuando nosotros recibimos la palabra de Dios? Porque necesitamos entender todo el por qué no llega la palabra de Dios, o por qué no me estoy alimentando, o no me está haciendo el efecto que yo deseo. Porque ya vimos que la palabra no tiene ningún defecto, no tiene imperfección la palabra de Dios. 7 veces perfecta. Si una vez es perfecta, imagínate 7 veces la perfección de Dios. Entonces, no está el problema en la palabra de Dios, está el problema en nuestro corazón, hermano. ¿Sí? Y muy claro nos lo dice en el libro de Mateo, en esta parábola del sembrador. Vaya allí a Mateo, por favor, capítulo 13. ¿Cuántos han leído esta parábola del sembrador? Que una cayó en espinos, otra cayó... ¿Sí? ¿Sí recuerda? Pero me quiero enfocar en el verso 8 de Mateo 13, por favor. ¿Sí? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero parte cayó en buena tierra, hablando de la palabra de Dios. Porque la traducción, el significado está en el verso 23 de ese mismo capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y ¿qué? Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La semilla es la palabra de Dios. Amén. Pero cuando no cae en buena tierra, no va a dar fruto. ¿Y qué es esa tierra? Diga conmigo, es mi corazón. Cuando mi corazón está distraído por el mundo, por afanes, por todo lo que alrededor le estorba y le quita tiempo para Dios, todo eso, no puede caer la palabra del Señor en un corazón, en una buena tierra. Y de allí empieza el problema, el por qué no doy fruto. ¿Me entiende?
¿Por qué la palabra de Dios no me hace efecto en mi vida? Yo sé que aquí a todos ya les hizo efecto, pero deseamos que abunde el fruto en nuestras vidas. Amén. No solamente por ahí un limoncito que se va por ahí, no. Queremos ver una huerta llena de fruto en nuestro corazón. No, por ahí un manguito que apenas se alcanza ahí. Ay, mira ahí, entre todo el arbolote. Ay, mira, se ve un manguito. A ver, córtalo. No, deseamos en verdad dar fruto y fruto en abundancia, hermano. Y el problema no está en la palabra, es una semilla pura, purificada, que en donde caiga, en un buen corazón, va a dar fruto. ¿Qué debo de hacer, hermano? Preparar la tierra, preparar el corazón. Cuando usted va a sembrar algo, normalmente donde quiera van a sembrar, primero preparan la tierra y le quitan las piedras, le quitan, ¿qué más le pueden quitar? Pues de la todavía cosecha pasada que está ahí haciendo, estorbando, empiezan a quitar todo lo que está estorbando para que cuando llegue la semilla no tenga problema en crecer. Amén. ¿Me está entendiendo? Tú tienes y yo tengo la responsabilidad de preparar mi tierra, hermano. Diga, mi tierra. Antes de pensar en prepararla al que está a tu lado, tienes que pensar primero en preparar la tuya. Diga amén. Creo que ya nos estamos entendiendo. Porque a veces tenemos ese problema de que queremos que el otro prepare su tierra. Y yo cuando ya vea que el otro la prepara, entonces ya la preparo y así no funciona. Tienes que tú preparar tu tierra. Yo sé que la persona que está a tu lado, que está atrás, también necesita preparar su tierra, pero por unos momentos nos podemos nosotros enfocarnos en nosotros para preparar nuestra tierra. Es mi responsabilidad, diga conmigo, es mi responsabilidad preparar mi tierra, hermano. Yo no voy a esperar a alguien que venga y prepare mi tierra. Yo lo tengo que hacer. Para ello voy a quitar de mi corazón todo aquello, piedras, estorbo que están allí, afanes, el mundo que está estorbando en mi tierra, porque cuando llegue la palabra de Dios, deseo que esta tierra esté preparada. Amén. Porque podemos aquí predicar cientos de mensajes, pero si tú no preparas tu tierra, el mensaje no pasó nada en tu vida, recayó en mala tierra y se echó a perder la semilla. Puedes escuchar cientos de predicaciones a través del internet con los mejores predicadores del mundo, pero si no preparas tu tierra, de nada te sirvió las 5,000 enseñanzas que escuchaste. Amén. Es por eso que no se da fruto. No es por el problema de la palabra de Dios, no es por el pastor que está predicando, es porque yo no preparo mi tierra. Amén. Entonces cuando ya nosotros entendemos esta verdad, lo primero que debe de hacer la persona y todo aquel que en verdad quiere dar fruto es preparar su tierra y quitar todo estorbo que esté allí en el alma, en la vida de uno. Ya se puede ahora sí un poquito identificar cuáles son esos estorbos. No se puede sembrar, no puede crecer una semilla donde no hay buena tierra. ¿De acuerdo? Y nosotros podemos culpar a quien le gusta para culpar. Escógese a uno y usted dice, por la culpa de de ella, de aquel. No. Es porque tú y yo no tenemos la sencillez de reconocer que es por nosotros que a veces no damos el fruto que Dios quiere, por no preparar nuestra tierra. Amén. Ahora fíjese lo que dice también en Hebreos, otra de las causas que
que afectan para no dar fruto, porque lo que deseamos es dar fruto. Aprendo de la palabra de Dios, tengo conocimiento, pero es en vano si no doy fruto. ¿Estamos de acuerdo? Es en vano si no da fruto. En Hebreos capítulo 4, verso 2. Hebreos 4, verso 2. El capítulo 4 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como ellos, o sea, la palabra de Dios, amén. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. No solamente tengo que preparar mi tierra, sino que ahora tengo que tener fe en esa palabra. Porque dice aquí que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe. Porque por fe andamos, hermano. ¿Me entiende? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es parte también de nosotros. El poder recibir esa palabra del Señor y creer y tener fe, confiar que esa palabra tiene el poder para transformar mi vida, para restaurar mi vida. Eso es fe. Para levantarme del polvo, del suelo, tengo fe que esta palabra me levanta. Para tener la fe de creer que a través de la palabra de Dios puedes dejar cualquier vicio en tu vida. Tienes que tener fe que es más poderosa la palabra de Dios, hermano. Porque si tú no le das ese lugar, esa palabra de Dios en esa fe, no vas simplemente no estás acompañando la palabra de Dios con la fe y dice que esto es imposible agradar a Dios. No te va a aprovechar la palabra. Amén. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y Dios, normalmente la palabra de Dios está llena de promesas de Él. Amén, del Señor. Pero si tú no lo tienes fe, no crees en esas promesas. Como hay una promesa muy grande que tenemos que creer que Él viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Y tal vez si mucha gente nos escucha, el decir yo creo que Jesús viene pronto, para ellos es locura. Dice la Biblia que es locura. Como estos hermanos, ¿hasta dónde llegan? Están bien locos. Pero tenemos la fe que Él volverá. ¿Usted lo cree de corazón que Él volverá? Claro que sí, tenemos esa fe. De esa misma manera, hermano, tienes que tener la fe en la palabra de Dios que puede transformar tu corazón y sacarte de cualquier estado que estés. Y aún no solamente ese, sino sanar cualquier enfermedad que tengas. Cuando tú empiezas así a luchar y declarar y confesar la palabra de Dios tiene poder en mi vida, y preparas tu corazón quitando todo estorbo y a la vez teniendo fe en la palabra de Dios, no hay nada que pueda parar eso, mi hermano. No hay demonio que te pueda volver a atar ni a esclavizar en ningún tipo de vicio, porque la palabra de Dios es más fuerte que cualquier cosa de ella. Amén. Pero a veces la palabra de Dios la vemos como, la palabra, algo que la palabra transforma, hermano. Pero estas dos cosas son necesarias, preparar mi tierra y tener fe en su palabra. Dos cosas muy importantes. Y créame, pone uno en práctica esto y el fruto no va a tardar en crecer en tu vida. Vas a ver cómo promesas del Señor se empiezan a cumplir en ti. Enfrente de ti las vas a ver cómo se van a cumplir. Y no solamente eso, sino vas a ver tu corazón cada día transformado por el poder de Dios. Te vas a dar cuenta que lo que no podías vencer,
ya lo estás venciendo. Hasta vas a decir, híjole, esto por años no lo pude dejar, y en cuanto empecé a creer en el poder de la palabra de Dios y en cuanto empecé a sembrarlo en mi corazón, dejé lo que pensé que nunca podía dejar, hermano. Amén. Dos cosas: preparar el corazón para su palabra y tener fe en ella. ¿De acuerdo? Cuando muchos de aquí tienen la fe en ella, y por eso fíjese bien, muchos reciben contestaciones del Señor y creen en las promesas de Dios, y Dios cumple su promesa y su fe está bien puesta allí, y digo, gloria a Dios por ello. Pero falta la parte de transformar el corazón, y eso es cuando preparamos nuestra tierra para que la palabra del Señor haga su obra en nosotros. Inexplicable, no lo entendemos cómo lo hace, pero es tan sencillo que te lo pone de ejemplo. Siembra algo, tú no sabes qué está pasando dentro de esa tierra. De repente ves una ramita. No sé qué sucedió exactamente, pero salió una ramita. Amén. Así pasan las cosas del Señor. Yo no sé cómo lo va a hacer el Señor, qué haga dentro de mí, pero de repente voy a empezar a ver el fruto en mi vida. Amén. Y Jesús viene por fruto, ¿sabía? Y Él pasa a ver el fruto, a ver cómo andamos de fruto, porque Él quiere tomar de ese fruto. Salmo 119, una vez más, vaya a los salmos. Mire, en el capítulo 119 le habla de la palabra del Señor de una forma, pero ese libro está lleno de los beneficios de la palabra de Dios, hermano. ¿Sí me entendió? Está lleno de los beneficios de la palabra de Dios. Aunque muchos dicen es el salmo más grande, pues sí, es el... No, el más grande, ¿cuál es? 119, sí. Se va a dar cuenta todo el beneficio que tiene la palabra del Señor. Es más, le recomiendo que lo lea, porque también hay que leer algo que entendamos y nos edifique. ¿Estamos de acuerdo, ¿verdad? De repente yo le puedo decir, lea su Biblia, y a lo mejor agarra un libro que pues no entiende, y como cuando habla de las genealogías y que varios capítulos y fue hijo de aquel y de aquel. También vamos a buscar y pedirle a Dios qué libro me va a edificar, aunque todos, pero que lo podamos entender. Y yo por lo regular siempre cuando alguien empieza y está empezando a querer llevar un ritmo de lectura en la palabra, recomiendo los evangelios, los salmos, los proverbios, que son así. Ya de ahí se puede ir poco a poco, ¿verdad? Y ir creciendo en la lectura y en el conocimiento. Pero los evangelios indudablemente tienen que ser base para todos. Aún nosotros entendiendo la palabra del Señor, los evangelios tienen que ser base en nuestra lectura. Amén. Haga de cuenta que de cajón los evangelios. Pero de ahí en más, este Salmo 119 le va a enseñar la mayoría de los beneficios que trae al alimentarse de la palabra del Señor. Amén. El verso 11. En mi corazón, ¿sí está? He guardado tus dichos, y los dichos es la palabra de Dios, ¿de acuerdo? En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Amén. ¿Por qué le fallo al Señor? Porque no he guardado la palabra en mi corazón, hermano. Simplemente la tienes hasta aquí, o sea, tienes el conocimiento,
Pero aquí dice la palabra del Señor que la tienes que guardar ¿en dónde? Aquí. ¿Me entiendes? Cuando llega aquí la palabra de Dios que purifica, que es perfecta, que convierte el alma 7 veces pura, sumamente pura la palabra del Señor. Cuando llega aquí, mi hermano, eso no te deja que le falles al Señor. Amén. Por eso lo que dice aquí es muy cierto. En mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Si la guardas aquí, mi hermano, créeme, muy difícil le vas a fallar a Dios. Porque está aquí, está en tu alma. Somete tus deseos, somete tu vida a la palabra de Dios. Te gobierna, te controla. Amén. Controla todo tu ser, tus impulsos, deseos, los controla la misma palabra de Dios. Por eso ya no puedes hacer aquello que no le agrada a Dios, porque hay algo más grande dentro de ti, algo superior a ti, algo poderoso que es la palabra de Dios. Dice, es viva y eficaz. Pero si solamente la llegas hasta aquí, vas a tener conocimiento y te vas a saber los 10 mandamientos de memoria y te vas a saber muchos versículos de la palabra de Dios hasta aquí. Pero como no los metes acá, simplemente tendrás conocimiento de Dios como cualquier persona que se pone a leer la Biblia o estudia algún libro. Lo importante es que llegue aquí a tu tierra, mi hermano, para que no le falles a Dios, para no pecar contra ti. ¿Cuántos se gozan? Amén. Tenemos todas las herramientas de parte de Dios para no fallarle. Eso es la palabra de Dios. Pero recuerde que la palabra del Señor va acompañada del poderoso Santo Espíritu de Dios. Amén. Y el Espíritu de Dios, por otra parte, está haciendo en ti una obra perfecta que ayer les enseñaba a mis hermanos, que aparte de ser el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos redarguye de pecado, ¿qué más es el Espíritu Santo para usted? Dígame algo. Yo sé que todo, pero dígame algo específico. Consejero. Pero ¿sabe qué también es el Espíritu Santo en nosotros que hace? Híjole, hermano, hace morir las obras de la carne en nuestras vidas. Aparte de ser el Consolador y todo lo que me dijo ahorita, mata toda obra de la carne dentro de nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Deshace toda obra de la carne en nosotros. Haced morir las obras de la carne. ¿Qué dice? Con las obras del Espíritu. Entonces no solamente el Espíritu Santo está en mí para consolarme, ni para fortalecerme, no está solamente por eso, también está para matar toda la carne que hay en mi vida. Se oye más a gusto así, ¿verdad? Se oye como debe de ser. Porque el Espíritu Santo no se la lleva bien con la carne, se opone uno al otro, dice la palabra de Dios. O te gobierna la carne o te gobierna el Espíritu. Pero si por el Espíritu de Dios haces morir las obras de la carne, vivirás. El Espíritu Santo está en ti, hermano, para destruir la obra de la carne en nuestras vidas. Ayer les decía a mis hermanos, porque ayer les compartía los matrimonios, que debemos orar de esta manera: Espíritu Santo, haz morir toda obra de la carne en mi vida.
¿Ha orado de esa manera? Pues empiece a hacerlo. Porque así como le pedimos, Señor, consuélame, dígale, mata toda obra de la carne en mi vida, Espíritu Santo. Es una oración dura, pero es una oración que tiene efecto. Y cuando usted le dice al Espíritu Santo eso, dice el Espíritu Santo, ¿sabe qué le va a decir? Con todo gusto. No crea que le va a decir, no tengo tiempo, no puedo, como nosotros le decimos a Dios, no tengo tiempo, no puedo, es muy tarde. No, el Espíritu Santo no le va a decir eso, le va a decir, con todo gusto, ¿por dónde quieres que empiece? Ay, Señor, pues, ¿qué te parece si empiezas con mi carácter? Dura cosa me has pedido, pero lo voy a hacer. Amén. Me has pedido algo difícil, pero lo voy a empezar a hacer. Para mí no hay nada imposible. Ay, gloria a Dios. ¿Por qué no empiezas a quitarme estos deseos que tengo por algo? No sé por qué. Perfecto, por ahí voy a empezar. Eso quería que me dijeras. ¿Me quieres conocer? ¿Quieres conocer al Espíritu Santo? Me vas a conocer tal y como soy. Amén. ¿Por dónde más quieres que entre a tu vida? Señor, controla mi forma de hablar. Ahí voy a estar. Señor, limpia estos pensamientos que tengo. Limpia mis pensamientos. Perfecto, empiezo allí también. Ese es el Espíritu Santo, quiere limpiarnos, hermano. Pero si se le ocurre decirle, Espíritu Santo, es que quiero cambiar de carro, ya la regó. Ya la regó, ya su oración ya la echó a perder. El Espíritu Santo te va a decir, no estoy aquí para hacerte cambiar de carro, ni de casa. Mi obra no estoy aquí para ello. Cuando Jesús dijo, no te dejaré solo o desamparado, sino enviaré a mi Espíritu Santo, no te dejaré huérfano, dice. No lo hizo con la intención de que cambiaras de carro, de casa, y eso es muy aparte. Y mucha gente cree que el Espíritu Santo está para ello. Amén. ¿Sabes qué te va a decir el Espíritu Santo? ¿Quieres cambiar de carro? Pues échale más ganas. Trabaja. Amén. Pero yo no puedo hacer eso. Yo estoy aquí para deshacer toda obra de la carne en tu vida. Amén. ¿Ya lo está entendiendo? ¿Está conociendo más del Espíritu Santo? De repente tiene que entender lo que es el Espíritu de Dios. Y ahorita le estoy hablando de algo tranquilón de Él. Pero si le hablo de que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, ¿sí sabía que nos anhela? Es otra cosa, hermano. Entonces vas a entender el carácter del Espíritu Santo. Entonces vas a entender otras cosas que ni te imaginas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Oh, hermano, no te quiero hablar de eso de ahora porque quiero que te vayas a gusto a tu casa, bendecido. Amén. Pero voy a hablar de ello porque es necesario que lo entiendas. Para que entiendas lo que es el Espíritu Santo. Entonces no se te ocurra hacer una oración vana delante del Espíritu de Dios cuando Él lo que quiere es santificar tu vida. Hay tantas cosas que tiene que limpiar en nosotros que no hay tiempo para pedir otras cosas. ¿Me entiendes? Que se viene la hora de pedirle, bueno, Señor, tu palabra dice que te vamos a pedir, sí, pero tu clamor y tu ruego tiene que ser en limpiar tu corazón, entiéndelo. Es que Dios se va a enfocar en ti. Solo en ti, mi hermano. No se va a enfocar en otras cosas alrededor. Él va a ver, tengo que hacer la obra en tu vida, tengo que perfeccionar tu vida. Amén. Cueste lo que cueste. Por eso fíjese los versículos que vienen en la Biblia que dicen, no importa si entras
cojo en el reino de los cielos, sin un ojo y todo, no importa porque Él quiere hacer la obra en ti. Amén. Entienda todo eso, porque son cosas, eso que le estoy diciendo es algo muy fuerte, mi hermano. No crea que nos lo leemos nosotros así, ay, que en el reino de los cielos no importa que entre, no, es algo fuerte. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo hará lo que sea con tal de que tu vida se limpie delante de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Amén. Deshacer la obra de la carne en tu corazón. Imagínate, estás trabajando, dice el Espíritu Santo, ¿sabes qué usa? La espada. ¿Qué es la espada? ¿Qué eso nos dice en Efesios? Y la espada del Espíritu. ¿Y la espada qué es? ¿Qué? La palabra de Dios. O sea, si tú lees ese versículo, el Espíritu está con mayúscula. Hablando del Espíritu Santo, Él usa la palabra. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. O sea, el Espíritu Santo está usando la palabra de Dios en tu vida para limpiarte y cortar toda maldad en tu alma, en tu corazón, en tu mente. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermano. Entonces, ¿qué debo de hacer? Ya se lo dije, mi hermano. Clámele al Espíritu Santo. Ya le dije cómo lo va a hacer. Quita toda obra de la carne en mí. Y le empiezas a dar una lista. Y Él va a decir, esto quería que hicieras. ¿Sabe por qué? Porque Él no lo puede hacer forzándolo. Haga de cuenta que Él está como, oh, híjole, yo sé que necesita ser libre de estos pensamientos. Pero mientras tú no le digas, quiero liberarme, Espíritu Santo, de estos pensamientos, Él no te puede forzar. Él no puede llegar y déjate los quitar. No, porque necesita que tú se lo digas. Amén. Si yo quiero ser libre de cualquier cosa, se la tengo que confesar a Él y decirle, Señor, ayúdame, desbarata esto que está en mi vida, mata esta carne que está en mí, quita esto que está en mí. Entonces el Espíritu Santo ahora sí te voltea a ver. Dice, eso quería de ti, que tú me lo pidieras, porque yo no puedo llegar si tú no me lo pides. Amén. Libre albedrío Él te deja, pero si tú quieres, hermano, puedes ser libre de cualquier cosa en tu vida. Y sabes, una de las cosas, hermano, que está más cerca de ti de lo que te imaginas. No andes buscando para todos lados, el Espíritu Santo está muy cerca de ti. No tienes que ir tan lejos. Está ahí contigo. Amén. Pero Él es santo, siempre recuérdalo, Él es santo, Él es santo. Zacarías, vaya al libro de Zacarías, por favor. Pero a veces, hermano, más allá de querernos purificar para el Señor, mucha gente está pensando cómo más ensuciarse. Más, dígame, en lugar de que estar con el clamor y buscando que el Señor le limpie, no, está buscando cómo ensuciarse más. Y luego dice, no es que no puedo cambiar, pues así como. Si de entrada no quiere cambiar la persona. Entonces cuando la persona no quiere cambiar, pues simplemente anulas la obra de Dios en tu vida. ¿Sí? El Señor llega y te dice, como le dijo a uno de los leprosos, ¿quieres ser limpio? ¿Quieres ser limpio? Y él le dijo, sí. Pero si le había dicho, no, así me quiero quedar otro tiempo, Jesús se retira de él y bueno, vive con la lepra
otros añitos más. ¿Cuántos aquí quieren ser limpios? Si ahorita le preguntara el Señor y se pusiera enfrente de usted y les preguntara, ¿quieren ser limpios? ¿Usted qué le diría? Amén. Ahorita sí que Dios lo limpiara ahorita, o le diría, pues déjame que pasen las fiestas sembrinas porque necesito todavía ponerme unas buenas. O entrando el año, ahora sí con una buena mentalidad. ¿Qué te parece, Señor, si el 1 de enero aquí te espero? Híjole, no, todavía no, porque no, todavía me falta mucho. ¿Quieres ser limpio? Así le preguntó el Señor, como diciéndole, te la dejo a ti. Si tú quieres, yo aquí estoy. Pero si tú no quieres, pues tampoco. Amén. Espero que ese sí que dijo usted que quiere ser limpio sea sincero. Amén. Porque si el Señor lo escuchó, híjole, mi hermano, empieza la limpieza en nuestras vidas. Diga gloria a Dios. Zacarías 7, búsquelo por favor. Y se va a dar cuenta cómo el corazón se puede poner, pero necio, duro ante el Señor. Zacarías 7, verso 12. Cuando lo tenga, diga amén. Dice la palabra del Señor, y pusieron su corazón como diamante. ¿Qué es el diamante? ¿Cómo está de duro el diamante? Hijo, sí, pero de duro. Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo ve? Se endurecieron como diamante, no por lo bonito, sino por lo duro que es el diamante. Pusieron su corazón duro para no escuchar la palabra del Señor de los ejércitos, enviada ¿por qué? Por su espíritu. ¿Por quién? Y está con mayúscula, Espíritu Santo. Amén. Endurecieron y dijeron no, y no quiero oír tu ley, no quiero oír tu consejo, quiero hacer mi voluntad. Que no hagas esto. La palabra de Dios te dice, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Ay, hermano, vino gran enojo de parte de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque llega el momento que está tan duro el corazón que por más que uno les dice, y no, y ahí van. Al rato son disciplinados por Dios. Cuando son hijos de Dios, son disciplinados. De una manera, hermano, que si les hablo de las disciplinas de Dios, se va a asustar. Cuando Dios disciplina. Amén. Es durísimo, hermano. Muy pocas veces hablan cómo Dios disciplina, pero cheque cómo Dios disciplina. Amén. No crea que es, no, hermano. Duro. ¿Por qué? Porque solamente de esa forma tu alma puede ser salva. Si lo entiendes, ¿por qué? Porque si el Señor no te disciplina duramente, no vas a alcanzar la salvación, hermano. Vas a seguir igual o peor. Pero como eres hijo de Dios, dice la Biblia que al que ama, disciplina. Pero la disciplina no es una varita. No, pega, hermano. Por eso cuando hablamos de la disciplina del Señor, no crea que es cualquier cosa, iglesia. Entienda eso bien. Pero por la necedad tan fuerte que hay en nuestro corazón, que ni con palabras, ni con consejos, ni con oraciones, ni con nada cambia la persona, entonces viene
la disciplina del Señor. Amén. Es que ya no hay de otra. ¿Qué pasa tú cuando los que somos padres, que tu hijo no te entiende una y otra y otra y otra y otra? No, llega el momento en que pues sale. ¿A poco no? Bueno, ya ahorita ya es muy raro, ¿verdad? Porque ya ahorita ya no se dejan, ya lo demandan. Pero antes era sus fajazos buenos, sí. Órale. ¿Sí? Entonces, vemos en la Biblia una y otra vez por qué el Señor se enojaba tanto con su pueblo. Les mandaba pestes, escasez, no, muerte, hermano. No te imaginas todo lo que les caía a ese pueblo. Muchas veces el Señor, te vas a dar cuenta cuando dice con gran enojo, uy, pero porque ya lo habían rechazado, hermano. No cree que una vez, y no cree que por un mes, por años rechazaban el consejo de Dios. Mi hermano, si hay cosas que tienes que arreglar en tu vida, arréglalas. Amén. No sé cuántas veces el Señor te ha llamado la atención y te ha hablado a través de la palabra y te habla una y otra vez, pero tú sigues necio. De veras arregla tu vida antes de que el Señor diga, pues ya te hablé muchas veces, creo que tráiganme la vara. ¿Eh? Y te dé uno de esos varazos que, ay, mi hermano, te quede para toda la vida marcado. Pero lo bueno de todo eso, que vas a ser salvo. Pero con un buen varazo. Yo prefiero mejor obedecer. ¿Para qué espero el varazo? ¿Usted? ¿O quiere el varazo? O sea, está el varazo también y viene de parte de Dios. ¿No cree que también viene de parte de Dios el varazo? O sea, pero yo mejor por las buenas. A ver, usted diga al que está a su lado, yo mejor por las buenas. Yo mejor, mire, ¿para qué me meto en problemas? ¿Para qué? Si puedo, si lo entiendo perfectamente. Amén. Pues si Dios ya, yo creo que ya es tiempo de decir, Señor, me rindo a ti, perdóname, ha habido rebeldía en mi corazón. Tratando de ser más inteligente que tú, creo y pienso, pero jamás lo va a ser así. Perdóname, Señor. Yo no quiero el varazo de Dios, hermano. En la vida sí hemos sido disciplinados y duramente. Y los varazos de Dios son muy fuertes, hermano. Por eso le digo, no busque ese tipo de arreglo con Dios. Mejor tranquilito, obedezca al Señor, pídele la ayuda al Espíritu Santo para no pecar contra Él y el Espíritu Santo le va a ayudar. Él sabe, dice, no, déjale ayudo porque si no lo ayudo yo, no la va a hacer. Nadie puede cambiar sin la ayuda del Espíritu Santo, mi hermano. Así que cambiemos nuestra forma de orar y antes de pedir por tanta cosa, pidamos que toda obra de la carne en verdad nosotros muera, para que la vida del Espíritu Santo esté en nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren la vara de Dios? A ver, levanten las manos. ¿Cuántos quieren la vara de Dios? Ay, yo no quiero la vara. ¿Ustedes sí? A ver, no, ¿cuántos mejor por la buena vamos a obedecer? A ver, levante su mano, los que ven eso. Por la buena, diga conmigo, por la buena, por la buena. No se vaya por la mala porque... ¿Cuántos quieren un día escuchar sobre la disciplina de Dios? ¿Quisiera escuchar sobre eso? Sí. Bueno, vamos a traer temas también de esos. Pero, ay, jole, mi hermano, pero no se vaya a poner triste. Amén. Sino que debemos entenderlo para no, Señor, te amo, te respeto, no quiero fallar.
Amén. ¿Qué le parece si en esta hora cerramos nuestra Biblia?